ejemplo, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Si analizamos bien, no hay ninguna diferencia, porque el Evangelio solo es uno. Y es la palabra Evangelio, lo que significa son buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio, buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Dios dejó su trono de gloria, vino a esta tierra a morir por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Para darnos la salvación eterna de nuestras almas. Esas son buenas noticias. ¿O cree usted que no son buenas noticias, hermanos? Porque antes todos íbamos condenados, todos íbamos para directo al infierno. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. El Evangelio de Cristo o el Evangelio del Reino, hermanos, siempre fue y es algo tajante y claro y nunca deja lugar a dudas. Mire, con lo que yo quiero comenzar en esta hora, en el bosquejo de esta noche. Mire con lo que quiero comenzar. Punto número 1 en esta noche. El Evangelio de Cristo no es atractivo. Parece ser una contradicción lo que yo estoy diciendo, pero ya póngale atención, por favor. Es decir, hermanos, que nunca busca agradar a la gente, sino que lo que busca el Evangelio de Cristo es hablar la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos. No es, hermano, que sea atractivo para las personas. Y aquí comenzamos con el punto número 1, para que usted vea que el Evangelio de Cristo no es algo atractivo, hermano. Número 1, la palabra dura. Los hermanos Chacón tienen una alabanza que ¿cómo se llama? Ajá, que dura es tu palabra, o es lo mismo, ¿verdad? La palabra dura, o que dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? La palabra dura, y para lo cual vamos a ver, hermano, allá en Juan capítulo 16, versículo 7, porque en el versículo anterior, los discípulos le estaban diciendo, Señor, dura es tu palabra, Señor. ¿Sabes que cuando comenzaste a hablar de esa manera, muchos se salieron y se fueron? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra que el Señor estaba hablando era una palabra dura, no era atractiva, era una palabra dura. Mira el versículo lo que dice, el versículo 7. Vamos a ver, yo dije Juan 16, 7, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. No, entonces está malo ese versículo. Está mal, se los pasé mal a los jóvenes entonces. Porque ese versículo es cuando el Señor le dijo a sus discípulos, porque ellos le dijeron, Señor, muchos están yendo, porque muy dura, Señor. Yo creo que los discípulos quizás le dijeron, Señor, agárrala al suave. No, hombre, no seas tan duro. No seas tan duro. Entonces viene el Señor, le dice, bueno, ¿y acaso queréis iros también vosotros? Hay pastores, hermano, yo se lo valgo mucho a mi pastor, a mi Señor Jesucristo, que tiene la autoridad para poder decir eso, porque yo he escuchado, pastor, el que no le guste, ahí está la puerta y que se vaya. Es una gran verdad, pero son cosas que no se pueden andar diciendo. Son cosas que no se deben de decir. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué hubiera pasado si a nosotros nos dicen eso, hermano? Pues ya no vengo, ya no voy, me retiro, renuncio al evangelio, porque no, esto no. Pero si es que ni en mi casa me tratan de esa manera, y ya vengo a la iglesia para que me traten de esa manera, así es que no. Dura, hermano, lo primero, dura es la palabra del Señor, no es atractiva. Segundo, el evangelio de Cristo no busca el confort, que no busca ser confortable.
Bueno, hay personas que creen que estar en una iglesia, y lo digo con amor, con cariño y con respeto, porque todos hemos comenzado así, que estar debajo de una champa con cartón, eso es humildad y eso le agrada a Dios. Yo no voy a decir que a Dios no le agrade, pero hermano, ¿cree usted que Dios no provee para mejorar las cosas? Dios provee. El problema es que cuando esa iglesia se acostumbraron y tienen ya 20 años, no, si es que el Señor eso es lo que le gusta. No, lo que pasa es que se están comiendo los diezmos y las ofrendas y no lo están invirtiendo para la obra del Señor. Pero hermano, Dios, el Evangelio de Cristo no es algo confortable. Nosotros nunca tuvimos de estas sillas, o sea, no siempre tuvimos. Creo que por el 2010 comenzamos con estas sillas, 2009, 2010 comenzamos con estas sillas, porque teníamos sillas plásticas. Allá por donde está sentado el hermano, la familia Murillo, los esposos Murillo, por ahí se sentaba un hermano, ya algo madurito el hermano. Voy a omitir el nombre para protección de los protagonistas. Se sentaba en su silla plástica y de repente las patas se iban abriendo y ¡pum!, cayó acostado el hermano. Entonces poco a poco fuimos nosotros adquiriendo las sillas. Recuerdo que les digo yo a los hermanos diáconos, a los líderes, a los directivos, les digo, mire hermano, compremos 10 primero y pongámoslas aquí adelante. Entonces compramos las primeras 10 sillas y las pusimos aquí adelante. El que quería estar en silla nueva, que buscar adelante. Pero de repente uno de los hermanos directivos me dijo, mire, pastor, me dijo, tenemos el dinero, me dijo, ¿y por qué no las compramos de un solo? Démosle viaje, pues. Y así fue como las compramos todas de un solo, ¿verdad? Que nos quedamos sin nada, pero tuvimos las sillas. Pero es algo confortable y sabe, no, es que no voy porque esas sillas dan sueño. No, es que yo no voy a la iglesia porque las sillas son muy calientes. Porque hay de todo. Hermano, nunca se puede quedar bien con todos. No solo en la iglesia, en cualquier lugar, nunca se puede quedar bien con todos. Es que, no, es que la iglesia como muy confortable, mucho frío. Hermanos, todos ustedes saben, tráiganse un suéter, hombre. Tráigase un suéter y póngaselo. Si ya sabe que el frío se pone, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque otros hermanos dicen, no, es que mucho calor. Yo quizás soy uno de esos, ¿verdad? Pero cada uno nunca se puede quedar bien con todo. Pero hermano, el Evangelio de Cristo no busca el confort. Mira lo que dice Mateo 8:20. Mateo 8:20. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué, hermano? Porque muchos creían de que, si yo sigo a Cristo me voy a hacer millonario. Si yo me hago cristiano, van a desaparecer las deudas. No, hermano. ¿Sabe cuándo van a desaparecer las deudas? Cuando dejemos de endeudarnos. ¿Cuántas veces ya se los he dicho varias veces? Yo por aquí cargo mi billetera y la ando gruesa. Le metí varios recortes de periódico, de noticias y todo, dije, para que digan que ando de dinero. No, pero lo que le quiero decir es que si yo ando $10, son míos. No se los debo a nadie. Y este consejo va para los jovencitos aquí presentes. ¿Cuántas veces les hemos dicho? Las dichosas tarjetas de crédito. Cuando usted está trabajando, como allá, bueno, esas empresas se rotan la información suya y mía anda por ahí en la nube, dicen por ahí, ¿verdad? Todo mundo tiene nuestra información. De repente a usted le caen consejos comerciales por ahí y no sabe cómo, por si nuestros datos son públicos. Y cuando le quieren meter una tarjeta de crédito, lo hacen sentir que usted es un príncipe. Bueno, de acuerdo a la Biblia somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero lo hacen sentir tan importante que mire que usted, le tenemos una tarjeta Platinum. Yo las únicas Platinum que conozco son unas ventanas así de gruesas, de lujo.
¿verdad? Entonces, mire que, y lo comienzan a poner en un pedestal. Y cuando uno agarra la tarjeta se siente bien importante. Y dice uno, jóvenes, oigan esto, y ojalá que nunca lo vayan a tratar de probar. No, es que la tarjeta de crédito solo para emergencia. Por si algún día vamos a comer a la pizza, ¿verdad? Solo por emergencia. Y le dan 4,000 pesos de crédito. Cuando viene a sentir ya no tiene 4,000, 5,000 tiene ya la sobregiró. Y sabe que cada vez y yo veía en mano del supermercado la gente con unas carretillas pero abarrotadas de producto. Y yo apenas llevaba 2 chorizos ahí a la caja, ¿verdad? ¿Verdad? Y las mujeres son bien fantasiosas, andan de unas sus carteritas largas, pero andan como que es abanico de tarjetas, como que es abanico. Y decía yo, ay, qué bonito, mire cuántas tarjetas cargan. Ojalá algún día, ojalá algún día. Hermanos, pero jóvenes, cada vez que esa gente va al supermercado está empeñando lo que no ha ganado quizás dentro de medio año, un año, está pidiendo por adelantado, gastando lo que no ha ganado. ¿Y qué pasa si le quitan el trabajo? Se quedó con la tremenda deuda. Yo ya se los he comentado a ustedes. Quizás hará unos 10 años, quizás que yo me deshice de la última. Pero todo fue por presión de mi esposa, porque yo estaba solo pagando. Y decía, no, el pago mínimo. Pues sí, el pago mínimo son los intereses, pero al capital usted no le está abonando nada. Por eso que de repente revisen, no hombre, si yo tal día pagué tanto y hasta más me aparece. No, y lo que le están cobrando nada más son los intereses. Pasé un resto de años solo pagando. Hasta que un día que Dios dio la bendición, no, dije yo, hoy esta chuquedad sí la vamos a eliminar. Pedí una carta, ¿cómo le llaman eso? Un finiquito le llaman, ¿verdad? Eso se llama, un finiquito. Que le hacen constar que tal fecha usted pagó, liquidó esa tarjeta, porque si no después le siguen llegando cobros. Ahora se siente bien sabroso cuando un vendedor o una vendedora le dice, mire, fíjese que le tengo la tarjeta de crédito tal y esto. Mire, ya tienes, no, fíjese de que no, y no quisiera tenerla. Fíjese de que no, ya tuve experiencias con tarjeta de crédito y no quiero saber nada de eso. Ah, vaya, ok, que le vaya bien. Rapidito se los quita de encima. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces hay gente que cree que las deudas, hermano, si me hago cristiano se van a liquidar por arte de magia. No, debemos de usar la cabeza. Joven, cuando usted vaya al súper, cuando usted vaya a comprar, pero si usted lleva sus poquitos dólares allí en su bolsa, pero son suyos. Pero no ande fiando, porque después le va a tocar duro. Y un consejo que yo no traía en esta hora era, hermanos, acerca de empeñar su firma. Igual, hoy hablaba con un compañero de trabajo y hablábamos de eso, de que fulano dejó colgado al otro. Nunca empeñe su firma siendo fiador para nadie, lo van a dejar colgado. Así es que no haga eso. Bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, no es confortable, hermano. La gente creía que con ser cristiano, vamos a ser ricos, nos vamos a ser millonarios y todo, en mi casa todo va a ser bien bonito. Hermano, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Vea lo que dice también en ese mismo punto, hermanos, que no es conformidad, no es confortable en el Evangelio. Mire lo que dice Marcos 6:39. Mire qué tipo de restaurante más especial, ¿verdad? Mire qué restaurante, Marcos 6:39. Vamos a ver, vamos a buscarlo entonces. Mateo, Marcos, aquí lo tenemos. 6:30 y dice de la siguiente manera: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Cuándo fue eso? Cuando la gente seguía a Jesús para predicar,
Porque la gente quería y seguía al Señor porque querían escuchar el mensaje. Y los discípulos le dijeron: Señor, ya es tarde. Y aquí no hay nadie, aquí no venden comida. Despáchalos y que se vayan. No, les dijo el Señor, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Señor, pero si solo tenemos 2 peces y 3 panes. Traedlos, dijo el Señor, y usted sabe el milagro de la multiplicación. Pero ¿cómo los mandó a recostar el Señor? ¿En sillas, hermanos, de esas que ellas solitas se acuestan? No, en la hierba verde. Así es que no andemos nosotros con cosas ahí que queremos, es que no me gusta la silla de madera, es que la silla de lata. Cuando yo llegué al tabernáculo central, las sillas eran de esas plegadizas de lata, de hierro, así eran. Entonces no andemos buscando nosotros que las cosas, que el evangelio de Cristo tiene que ser confortable. Claro, si el Señor bendice, ya es otra cosa. Vamos al número 3. El que quiera bueno y el que no, pues friéguese. Yo usé una palabra suave. El que quiera bueno y el que no. Mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 9. Mire, es que el Señor no andaba, hermanos, con tapujos. Él iba directo, ¿verdad? Sin pelos en la lengua. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque muchos quizás tenemos oídos nada más para tenerlos llenos de cera. Pero el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga; el que no, que se lo lleve el río. Pero mire, o sea, el Señor, la palabra de Él era dura. ¿Y por qué es que nosotros muchas veces nos molestamos por cualquier tonterita en la iglesia? Que no me saludaron, no me hablaron, me dejaron con la mano extendida, no me dejaron mesa allá en la cafetería, es que no me van a visitar. Por tonteritas abandonamos nosotros, hermanos, a nuestro Dios. No, hermano, cuidado. El evangelio de Cristo, hermano, dice la verdad sin pelos en la lengua. Marcos 6, 18. Nosotros en la iglesia, aquellos que predicamos la palabra, somos los que a veces tenemos miedo a predicar la palabra tal como está, porque tenemos temor de que quede sola la iglesia. Hermanos, óigame una cosa: ¿y de qué sirve tener una iglesia llena solo porque queremos tener sobadita? Y no, papito, mamita, no, siga, no hay problema. A usted dele, ¿verdad? No, hermano, mire lo que dice allá en Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito. ¿Y sabe usted que eso le costó a Juan? Le costó la cabeza por decir la verdad. Y nosotros, y cuando yo digo nosotros, los predicadores, me refiero a mí mismo. Y yo mismo me dije, a mí mismo: predica bien, decí la verdad. Porque tenemos temor que la gente se nos vaya. No queremos hablar la palabra. No, hermano, mire, si usted es un borrachito, siga, no hay problema. No hay problema. Pero usted se va allá al libro de Proverbios capítulo 23, creo, versículos del 20 en adelante, donde dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y también donde dice que al reino de los cielos no entrará los borrachos. Ay, pero es que se va a molestar el hermano fulano, es que fíjese de que él todavía se las echa. Hay muchos cristianos que todavía tienen sus botellas. No, hermano, y solo es adorno. Vaya adorno. Teniendo un diablo cachudo en casa, ¿verdad? No, decía una hermana que hace tiempo, hablo y no voy a mencionar nombres tampoco, pero nos invitaban a su casa, íbamos. Y cuando estábamos allá, era para sacarse los trapos al sol con el esposo. No, decía la hermana: mire que este hombre, si usted va y abre la refri, ahí la tiene taqueada de cervezas.
No, hombre, vos mujer, vos sos exagerada. ¿Cómo no? Mire, y se sacaban los trapos ahí entre. ¿Cuántos cristianos? No, hermano, no, siga usted, no hay problema. No, hermano, la palabra del Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que hablar la palabra. Mire, Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y le mandaron a cortar la cabeza por decir la verdad. Y dicen por allí que por la verdad murió Jesucristo, dicen también, ¿verdad? Sí. Y no es que digan, sino que así es, porque Él predicó la verdad. Hermano, el evangelio de Jesucristo no es atractivo. Cuando digo no es atractivo, estoy hablando no es atractivo a la carne. Pero vayámonos al evangelio del hombre, que es la segunda parte de este mensaje. Solo tengo 5 minutos. El evangelio del hombre, literal A, el evangelio de la prosperidad. Mira, hermano, usted no se preocupe. Si usted está próspero, usted tiene dinero, usted tiene buenos negocios, usted hace lo otro, no se preocupe, Dios lo está bendeciendo porque usted anda bien, hermano. Así que dele con todo, no hay problema, hermano. Aquí lo importante es que usted sea prosperado. El evangelio de la prosperidad le dice que no importa cómo ande caminando o cómo andemos caminando de chueco, pero si Dios lo tiene bendecido, que eso es más que suficiente. Ese es el evangelio del hombre, que lo han tapizado, hermano, lo han pintado para que sea atractivo para la gente. Hombre, qué bonito eso, ¿verdad? Literal B, el evangelio del hombre del entretenimiento. ¿Cuánta gente, hermanos? No voy a decir cuántos de los que estamos aquí, lo que nos gusta es el entretenimiento. Hay que inventar espectáculos para que la gente no se aburra. Hay que inventar espectáculos hasta cierto punto, hasta circenses, para que la gente no se aburra y no se retiren de la iglesia. Luces, cámara, acción. Mire, qué bonito se mira, oiga bien. Y hay un pastor amigo mío. Bueno, ni tan amigo, somos conocidos, que tiene una iglesia grande, bonita, no es Taber, nació del Taber, pero no es Taber. Y tiene enfrente, como es amplio, tiene un montón de bailarinas, señoritas vestidas de largo, vestidas de amarillo, así como los bailes de indios antes con las escuelas, ¿se acuerdan? Las comaleras y todo eso. Y hoy les ponen banderitas y corren de aquí para allá y de allá para acá. Y se mira bonito. Se mira bonito. Pero dígame usted, ¿cuándo el evangelio de Jesucristo mandó que se hiciera eso? Ahí, esa es la confrontación que yo le traigo a usted en esta noche. ¿Y a cuánta gente eso es lo que le gusta? El espectáculo, el show. El evangelio de Cristo no es eso, mis hermanos. No mandó a andar haciendo esto y lo otro y bueno, yo allá cuando me congregaba en la central tenía un grupo de dramas, pero después me fijé que los hipotes no solo para relajar lo ocupaban. Ya después, por eso que no soy muy dado a esas cosas, porque mucho relajo hacen los hipotes. Hermano, el evangelio del amor, literal C. El evangelio del amor. Siga así como está, hermanito. Dios le ama, Dios es amor, así que no se preocupe, usted siga, no importa. Hermano, ya le dije lo que el Señor le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Pero ¿cuántos de nosotros? No, hermano, no importa, siga como está. Hermano, no es así la cosa, hermanos. No, Señor. Dios, claro, Dios nos recibe a nosotros tal y como estamos o como vengamos a Él. Pero en el caminar, usted y yo tenemos que ir dejando que el Espíritu Santo nos cambie, ¿cierto o no, hermanos? No vamos a hacer lo mismo todos los días, hermano. No vamos a hacer los mismos chambrosos de todos los días.
No vamos a ser los mismos fornicarios de todos los días, los mismos adúlteros de todos los días, los mismos mentirosos de todos los días. Tenemos que ir cambiando cada día, pedirle a Dios que haga un cambio. Pero el evangelio del amor, no, hermanos, Dios nos ama, Dios es amor, aleluya, gloria a Dios. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que tengamos mucho cuidado con ese evangelio del hombre. El penúltimo, el evangelio del hombre legalista. Este evangelio es para lo que todo es pecado. Es pecado la música. Ay, hermano, usted se va a condenar porque usted está oyendo música. Hermano, usted si va al cine, usted se va a ir al infierno, hermano. Si usted tiene televisión en su casa, se va a ir para el infierno porque eso es pecado. Si usted es una persona que va a la playa, se va a ir al infierno también porque anda allá en la playa todo desnudo, chulón. Si usted anda celebrando cumpleaños, eso es pecado delante de los ojos de Dios. Hermano, pero se nos ha olvidado que también es pecado odiar al prójimo, criticar al prójimo. También se nos ha olvidado que tenemos corazón duro, que no queremos hacerle bien un favor a una persona, que no queremos darle pan al hambriento. También se nos ha olvidado que cuando la viejita anda vendiendo con su canastito de mora, ¿cuánto vale? 50, mire, en 25, déjemela. No, hombre, no seamos groseros, hermano. Se nos ha olvidado que también eso es pecado, no, hombre, hermano. Se nos ha olvidado. Así que cuidado con el evangelio legalista. Y el último que traigo yo en esta noche, el evangelio de la gracia barata. Porque los cristianos, hermanos, hemos hecho barata la gracia de Dios. Mire lo que dice Judas 1:4, el último versículo de esta noche. Judas 1:4. Vamos a ver, ahí está. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que convierten en libertinaje la palabra de Dios. Hermano, cuidado. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No, hermano, si usted puede vivir una vida, mire, no importa lo que usted haga. De todas maneras, el Señor nos perdonó de una vez y para siempre. Eso es una gran verdad. Dios nos perdonó de una vez y para siempre. Pero eso no significa que tenemos licencia para andar haciendo todo tipo de pecados. ¿Cierto o no, hermanos? No tenemos licencia. Si Dios nos ha perdonado, lo que tenemos que hacer es cada día decirle, Señor, ayúdame. Muchas veces cometemos un error y le decimos, Señor, te prometo, Señor, que no lo vuelvo a hacer. Tenga cuidado con esa promesa. Porque dice la palabra del Señor, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo. Porque Él no toma por inocente, ¿verdad? Así es que ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, Señor, por favor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ayúdame a tratar de no volver a cometer este error. Ayúdame, cámbiame, Señor, y ayúdame a valorar la gracia, el evangelio, la salvación por gracia que tú me regalaste, que no la andemos pisoteando con nuestras malas acciones, nuestras malas conductas como cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque un día vamos a estar en el ¿cómo se llama? En el bimá de Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pues vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y cada uno va a ser juzgado, dice la Biblia, según haya sido su obra. Cada uno va a ser recompensado, mejor dicho, según haya sido su obra. Así que no vaya a ser que en aquel tiempo nos quedemos solo mirando nada más como el chinito, mirando para los lados. Porque por nuestras malas obras no tuvimos ni un galardón. Vamos a orar en esta hora para despedirnos y pedirle al Señor que nos ayude a vivir el evangelio de Cristo, que no es agradable a la carne, pero el evangelio de los hombres es atractivo a la carne,
pero no nos da la vida eterna, no nos lleva a la salvación, no nos da la paz y la seguridad para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por darnos la bendición, Señor, de poder hablar de tu palabra por un momento. Perdónanos, Padre, a aquellos que predicamos y específicamente a mi persona. Mis consiervos no sé si dirán lo mismo, pero perdónanos, Señor, si muchas veces hemos ablandado la palabra con tal de no herir sentimientos. Y no estoy hablando que tenemos que venir con el machete desenvainado tampoco, sino hablar la verdad que está escrita en tu palabra, sin aumentos y sin quitarle tampoco. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra dura, tu palabra viva, así como viene esa palabra que cambia, esa palabra que transforma al ser humano. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra como viene. Bendice a tu pueblo en esta hora. Y yo quiero preguntar en esta noche, si hay alguna persona que nunca ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en esta hora, yo le invito a que se ponga de pie. ¿Habrá alguna persona? Hoy es el momento aceptable. Hoy es el momento de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Póngase de pie. Una persona. Padre, gracias te damos. Pedimos en esta hora, Señor, que nos despidas en tu paz, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes en el hueco de tu mano. Y si una palabra quedó grabada en el corazón, que la pongamos en práctica, Señor. Bendícenos a todos. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Que lleguemos a descansar, porque la mayoría mañana tenemos que trabajar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por haber venido. Nos vemos el día viernes. Si el Señor nos presta la vida, nos vemos.